hace la esfera de Riemann y además mapea todo el plano complejo en una esfera que tiene otras propiedades que no se ven en este curso. Para nosotros basta con que nos permita entender qué es el límite. Bueno, vamos a definir lo siguiente, una función donde z no tiende a un valor determinado, z sub 0, pero cuando lo hace la función f de z se va al infinito. Y entonces, eso va a suceder, dice, el límite es igual a infinito si para m mayor, m que es real, o sea, que pertenece a los reales, y mayor que 0, existe un delta, tal que cuando z se acerca a z sub 0, el módulo de ese valor, de ese número complejo, es menor que delta. Y se verifica que el módulo de f de z es mayor que m. Si pensamos a m muy grande, pues entonces f de z es todavía más grande. Y entre más grande sea m, estamos pensando que el módulo de f de z pues puede ser incluso infinito. Vamos a pensar en una función que nos puede ayudar a esto. Vean, pensemos en el logaritmo. Vamos a definir la función inversa de e a la z. ¿Cuál es la función inversa de e a la z? En el caso de la variable real, e a la x tiene como función inversa logaritmo de x o logaritmo natural de x. Entonces, si z es igual a x más y y no es 0, vamos a calcular log de z o voy a poner aquí entre paréntesis. Aquí es un asunto operativo, no de estimación numérica. Por eso podemos usar logaritmo natural o log. ¿Okay? Lo que nos importa es la propiedad de la función. Entonces tengo z igual a e a la omega, ¿no? A la w. Pero w tiene una parte real y una parte imaginaria. Puedo separarlas, ¿no? Y también puedo expresar que la parte imaginaria, ¿verdad? E a la parte imaginaria de w se expresa como coseno de la parte imaginaria de w más y seno de la parte imaginaria de w, ¿verdad? Eso que puse en rojo es para decir, miren, tomen z igual a e a la w, calculen el logaritmo de ambos lados y tengo de un lado el logaritmo natural de z y en el otro w, ¿no? Bueno, si nosotros calculamos el módulo de z, tendremos que calcular el módulo de e a la w o el módulo de la parte real de w por el módulo por e a la parte imaginaria de w. Ahí se ve. Por propiedades del valor absoluto separo, pero el módulo de e a la parte imaginaria no es otra cosa que coseno cuadrado, vamos a llamar aquí b igual a la parte imaginaria de w. Si eso es así, pues me queda que es coseno cuadrado de b más seno cuadrado de b y eso es igual a 1, ¿no? En raíz. Entonces solo me queda estimar, ¿verdad? Ahora, antes de continuar, ¿por qué calculé el módulo de e a la parte imaginaria de w como la distancia? Pues porque al final, si ustedes se fijan, para todo número complejo, z, x más y, ajá, y es igual al argumento de z. Ok. Bueno, y entonces siendo el argumento de z, o sea, el ángulo que se forma entre el vector, ajá, z, y el eje real, ¿no? Entonces, es un ángulo. Y sabemos, por ejemplo, que e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Calculen el módulo de eso. ¿A qué es igual el módulo? ¿Cómo lo escriben? Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado raíz. ¿A qué es igual esto? A 1, ¿no es cierto? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Supongo que sí. Supongo que sí. Bueno, continúo. Ahora nos queda el módulo de z, solamente es e a la parte real de w. Tomen el logaritmo en este que voy a señalar con... Tomen el logaritmo aquí.
Al tomar el logaritmo me queda parte real de W igual al logaritmo del módulo de Z. Esa es la parte real de W. La parte imaginaria ya vieron que es, el módulo es 1. Bueno, la parte imaginaria de W es el argumento de Z y es igual al ángulo que decíamos, teta, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos un logaritmo? En lugar de poner log, para no confundir, decimos L de Z. Es la función logaritmo complejo. Logaritmo es igual al logaritmo del módulo de Z más I teta. Y teta pertenece al argumento de Z, ¿no? Como hace rato lo habíamos mencionado. De forma más general, podemos agregar a teta 2K por pi y no vamos a alterar el resultado. Lo que sí tendremos que darnos cuenta que para que L de Z, o sea, el logaritmo complejo, sea función, tenemos que definir un argumento principal, pero eso ya lo hemos platicado también. Aquí hay dos ejercicios, hay que calcular L de I y L de 1 más I, ¿no? Sugiero que lo revisen, ¿verdad? Solo hay que sustituir, calcular el módulo de I, agregarle 2K por pi a pi medios, porque el argumento de I es pi medios, ¿verdad? Y ya tengo definido, porque el logaritmo de 1 es 0, y entonces es solamente imaginario L de I, ¿no? En el caso de L de 1 más I no es imaginario, ¿verdad? Hay que sumarle a pi cuartos 2K por pi, y para cada K tendrá un vector diferente, ¿no? De tal manera que yo puedo buscar el límite por la derecha, que sería irme en contra, ir en contra de a favor de las manecillas del reloj o en contra por el lado izquierdo, ¿verdad? En los dos casos, ¿verdad? Estaremos pensando que cuando voy por el lado derecho, que nuestro lado derecho tiene que ver con lo que es la manera en que medimos los ángulos normalmente, que es en contra de las manecillas del reloj, me da pi cuartos. Y cuando yo voy por el lado izquierdo, que en este caso sería a favor, cuando lo hago, ¿verdad? Tendría que restarle a pi cuartos menos 2pi, ¿verdad? Y en el otro caso sumarle 2pi y llego al mismo punto, ¿de acuerdo? Bien. La continuidad. ¿Se acuerdan que en variable real la continuidad era, en términos concretos, lo siguiente? Quiero saber la continuidad de f de x para un punto x sub 0. Primero, f de x sub 0 debe existir. Segundo, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x también debe existir. Y deben ser iguales. Si eso se cumple, si esas tres condiciones se cumplen, la continuidad será en el punto x sub 0. Ahora, para que un límite exista, debe existir el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Deben ser iguales para que el límite exista. Bueno, ahora, en el caso de la función compleja, es muy semejante. Pensemos en el dominio de una función, dominio A, que pertenece a los complejos y cuya imagen también es compleja. Se dice continua en z sub 0 punto del dominio, o sea, punto de A, si existe el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 y además se cumple que ahí está. Se tienen que cumplir los tres para que el límite exista, la función sea continua en ese punto. F es continua en A si lo es para todo z sub 0 que pertenece a. Bueno, ahí es otro problema porque para que yo diga que una función compleja es continua en un dominio A, tengo que probar que es continua para todos los puntos de A. Eso es más un asunto abstracto que real, ¿no? Que concreto, no es algo que se pueda realizar. Es abstracto y esa es la idea, ¿no? La teoría siempre está del lado abstracto. Ahora hay que buscar la manera en que eso nos pueda ser útil, ¿no? Vean, f continua en A si lo es para todo z sub 0 que pertenece a la continuidad funciona si son continuas las funciones parte real de f y parte imaginaria. Claro, las dos tienen que ser continuas para todos los puntos del dominio. Las funciones, ejemplos donde sí se cumple esto porque lo sabemos ya, funciones polinómicas, racionales, excepto donde hay números indefinidos, ¿no? Entre 0 o 0 entre 0, dividido entre 0, ¿verdad? Denme un segundo.
Perdón, disculpen, un asunto, estaban tocando la puerta. Bueno, entonces, seno y coseno también son funciones continuas. Y las funciones hiperbólicas en general son continuas, ¿no? Para todos los puntos. Bueno, también las combinaciones de suma, diferencia, producto, cociente de estas funciones también van a ser continuas. Esas son propiedades semejantes a los de las funciones reales, ¿eh? Marqué yo aquí con un cuadrito verde, rojo y negro. Vean por qué. Hay funciones que tienen este comportamiento. Z tiende al infinito y f de z también tiende al infinito. Es la de color negro, ¿no? La que se va hacia arriba, ¿no? Como la exponencial. Hay otras funciones como la de color verde en donde z tiende a 0, o sea, tiende a un valor determinado, pero la función se va al infinito. Y otros más en donde z se va al infinito, pero la función tiende a un valor. En este caso yo le puse L, pero en realidad, para nuestro ejemplo, si somos muy precisos, deberíamos poner 0. Entonces son los tres comportamientos de los límites al infinito. Aquí están ejemplificados. El primero es z tiende a un valor determinado, z sub 0, pero la función se va al infinito, de tal manera que el módulo de f de z es muy grande, tan grande que es más grande que m, que a su vez es muy grande, ¿no? Por eso decimos que se va al infinito. En el segundo, z se va al infinito, pero f de z tiende a un valor, vamos a decir L. También definimos un número, pero ahora va a ser n. Y el módulo de z es mayor que n. Y si n es muy grande, pues decimos que el módulo de z es muy grande, ¿no? Recuerden que entre números complejos no podemos decir que un número complejo es más grande que otro. Solamente podemos decir que el módulo de uno es más grande que otro. Luego, finalmente aquel en donde los dos se van al infinito, ¿no? También definimos un m. Y aquí tanto el módulo de z como f de z son muy grandes. N, aquí tendríamos que decir que n y m son muy grandes, ¿no? Perdón. Tendríamos que decir que m y n son muy grandes. Aquí funciona al revés de cuando hablamos de un número infinitesimal. Aquí hablamos de algo muy grande, tan grande como se puede. Hay dos tareas que van a ustedes a hacer. La primera son los ejercicios del 7 al 10 y el 18 de la sección 2.61. Ajá. Abajo, más abajo hay otra. Criterios para la no existencia. Ahora vamos a hablar cuando un límite no existe. Si f tiende a los números complejos L1 y L2 y son diferentes a lo largo de dos diferentes curvas o trayectorias que pasan por el mismo valor, en este caso z sub 0, entonces el límite existe. Vamos a usar un ejemplo muy elemental, porque además esta solo es algo por lo que tenemos que pasar, pero no es lo que vamos a usar. Pero decimos, por ejemplo, z entre su conjugado. Vamos a considerar dos trayectorias, movernos sobre el eje real y sobre el eje imaginario. Si nos movemos sobre el eje real, pues ya es 0. Cuando calculamos el límite me va a dar 1. Ahora nos movemos sobre el eje imaginario, x es 0. Cuando calculamos el límite me da menos 1. Entonces aquí podemos decir el límite no existe. Pero puede suceder que tomen dos trayectorias diferentes, en otro ejemplo, no este, y resulta que son iguales. Entonces ¿puedo decir que el límite existe? No. Para que tú puedas decir con este método, un límite existe, tendrías que probar todas las trayectorias posibles. Eso solo se queda en lo abstracto. Nunca será algo que podamos llevar a la práctica. Este criterio no puede utilizarse para demostrar que un límite existe. Para demostrar la existencia de un límite se debe utilizar la siguiente definición. Vean, piensen en dos círculos definidos en el plano complejo. Uno es una vecindad alrededor de un punto con radio epsilon, pero z sub 0 está fuera de. Y en otro, z sub 0 es el centro y está dentro de una vecindad, ¿no? De radio epsilon también. Vamos a suponer que L es un número complejo y el límite de f conforme z tiende a z sub 0 existe y es igual a ese número L, que se expresa como, esta es la definición que vimos al principio, ¿ok? La definición del límite.
hay una forma de demostrar límites que se llama epsilon delta. También en variable real existe. Consiste en trabajar, yo diría, de manera mañosa, no sé si mañosa sea la palabra, pero sí manejar algebraicamente, ¿no? Hábilmente el álgebra para que se resulte lo que estamos buscando. Por ejemplo, me dan una función 2 más i por z. Esta función es a propósito relativamente fácil para que funcione el ejercicio. Si aquí pone el logaritmo de una función o una función hiperbólica, esto ya no va a funcionar tan fácil. O sea, los libros, cuando ustedes los consulten, siempre tienen estos ejemplos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Es una función que podemos separar algebraicamente, ¿verdad? Ajá. Expresarla que es igual a su límite, despejarla, y vamos desarrollando eso de manera que al final vamos a dividir epsilon entre algo y le llamamos a delta eso. Me gustaría que lo revisaran, que vieran el álgebra y me dijeran si tienen alguna duda. Esto ya lo vimos antes de irnos de vacaciones. Vean, se puede comprobar que el límite existe, pero esta no es una demostración útil. ¿Cuál es la útil? Una en donde voy a calcular el límite de la parte real y la parte imaginaria. Esa es la que es útil. Si los dos existen, pues solamente vamos a sumar parte real más y parte imaginaria y ya tenemos el límite. Aquí hay aquí hay un ejemplo, ¿no? La función es z cuadrada más i y z tiende a 1 más i. Sustituimos z, separamos parte real y parte imaginaria, calculamos por cada una de ellas el límite. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el límite? Bueno, la parte real de z sub 0 es 1 y la parte imaginaria de z sub 0 es 1. O sea, aquí, si ustedes se dan cuenta, z sub 0 es igual a 1 más i. Ajá. Y la parte real de z sub 0 es 1 y la parte imaginaria de z sub 0 también es 1. No es i, recuerden que i solo separa aquí en este caso, ¿no? Bueno, cuando ustedes calculan ese límite, que se vuelve un límite como el de el que se ve en cálculo vectorial, ¿verdad? Bueno, en este caso para nuestra carrera es cálculo vectorial, una función de R2 a R, ¿no? Calculamos el límite y ahí está el límite, ¿no? Esa es la que vamos a usar. Esta última es la que vamos a usar. Y aquí hay dos ejemplos más para que ustedes trabajen, revísenlos y me dicen mañana si tienen alguna duda. Y aquí está la segunda tarea. Estas tareas las voy a subir al Classroom junto con esta nota. Y las tareas pues tienen hasta el día del examen para entregarlas. Ahora, ya les mandé su calificación a su correo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí. Sí. No, pero Sí, yo no la he ¿Es recibido. de la calificación del examen o la general? No, la del examen. Ah, sí, La ya. general Gracias, solo profe. la van a poder ver Yo no en el la he SAES. recibido. Ah, mire, quienes no la recibieron, pues desgraciadamente cometieron el error. Algún error en la escritura de su correo electrónico. Entonces, pues no lo identifica, no existe esa cuenta de correo y pues nunca les llega. A veces es un punto, es una letra, no lo sé. Esa es la razón por la que no les llegó la calificación a algunos. Ya solo vamos a poder trabajar, bueno, no trabajar, sino ya solo les puedo mostrar su calificación en el SAES. Me falta anexar su tarea, que es un 20%, ¿recuerdan? Y 80% de tarea, ¿no? Así es como quedamos. Entonces, mañana en la tarde ya espero que ustedes puedan revisar el SAES. Por lo pronto, pues la calificación a esa, si entregaron todas sus tareas, agréguenle, por ejemplo, si en el examen sacaron 8, multipliquen ese 8 por punto 8
O multiplíquenlo por 8. Les da 64. Y si hicieron todas las tareas y están bien, pues si las entregaron todas y están completas, pues sacarán 2 puntos. O multipliquen su tarea por el valor de su tarea por punto 2. Digamos, sacaron 10, multiplíquenla por 2, ¿verdad? Entonces son 20 más 8 por 8, 64, tendrían 8 de calificación, ¿de acuerdo? Entonces, el examen lo multiplicamos por 8 y la tarea por 2. Lo suman y obtienen su calificación sobre 100, y si lo quieren sobre 10, pues multiplican por punto 8 y por punto 2. ¿Ok? Entonces, más o menos ya tienen una idea de cuánto pueden sacar. Bien, dudas, comentarios. El examen dijo que por punto 8, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿cuánto sacó usted? 6. Sacó 6, mire. 6 por 0 vamos a sacar 6 por, puede multiplicarlo por punto 8, pero multiplíquelo por 8. Ahora multiplique su tarea. Vamos a suponer que sacó 8 en su tarea. ¿6? 64 sacaría. Ok, perfecto. ¿Sí? Así es como lo deben calcular, jóvenes. Bien. Si no hay más, pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, profe, Bueno, hasta luego. hasta luego. Subo esta nota. Gracias. Sí, gracias, profe. Hasta luego. ¿Alguien no había hecho su examen o algo así? A ver, que se quede esa persona. ¿Sí? Que tenía problemas con su examen. ¿No? ¿Nadie de aquí? ¿No? Bueno, entonces, nos vemos. Gracias, profe. Sí, hasta luego.